tiempo en que podemos adorarte y que podemos estar expuestos a tu palabra, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes a concentrarnos, Señor, por sobre todas las cosas, que tu Espíritu Santo hable a lo más profundo de nuestro ser, Señor. Estamos dispuestos y disponibles, Señor, para que tú nos hables en este día, Señor. Amén. Amén. Bien, como les decía, no hacemos las cosas, y hemos estado compartiendo un poco de esto también, no hacemos las cosas por llenarnos de actividades. Todo tiene un propósito y todo tiene un sentido. Y yo quiero compartir un poco de esto. He estado tomando algunas notas. Me han... En febrero, ya ando a perder. Carlita, en febrero fuimos a Uruguay. Enero. Sí, estuvimos en mis misiones en Uruguay y quedaron, o sea, Dios hizo algo tan tremendo ahí y nos han pedido, nosotros somos parte del partnership de los que estamos apadrinando estas iglesias que hay en Uruguay y me pidieron compartir con ellos. Estamos haciendo una capacitación y específicamente compartir un poco acerca de la iglesia de Corinto, ¿ya? Bueno, y mientras preparaba algunas cosas, me di cuenta que hay muchas cosas, y siempre me pasa esto, que hay muchas cosas que nosotros tenemos en nuestro lenguaje, muchas cosas que hacemos, pero no logramos dimensionar ni logramos como ubicar todas estas cosas en la realidad que estamos viviendo, ¿ya? Y yo quiero hoy día hablar de lo que aparece ahí, pero quiero referirme al Espíritu Santo en este sentido, ¿ya? Muchas veces, y creo que muchas veces cometemos el error de ver estas cosas por separado, ¿ya? Hablamos del Espíritu Santo, podemos enseñar sobre el Espíritu Santo, o enseñar sobre los dones, o enseñar sobre los frutos, pero me pasó algo particular. A lo mejor usted ya se ha dado cuenta, pero al estar leyendo, al hacer esto, me di cuenta que hay como una dinámica, como que todo está entrelazado, y muchas veces al separar estas cosas perdemos como esta visión global de lo que Dios está haciendo, o de la obra del Espíritu Santo. Yo siempre digo, todos sabemos que el Padre está en los cielos, ¿verdad? Está sentado en su trono. Jesucristo está sentado a su derecha. ¿El Espíritu Santo dónde está? El Espíritu Santo está aquí, entre nosotros y en nosotros, ¿ya? Entonces, ahora eso nos da una dimensión y podemos entender lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. El Espíritu Santo es quien está, o podríamos decir que estamos viviendo el ministerio del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros. Entonces yo quiero un poco hablar de esto, ¿ya? De este concepto que yo sé que muchas veces se habla. Cuando hablamos de don, o cuando voy a compartir y hablar acerca del don, me refiero al Espíritu Santo, ¿ya? Este don del Espíritu Santo, como lo dice Jesús. Y cuando hablamos de dones, hablamos de capacidades, de habilidades, de herramientas que Dios nos da para llevar a cabo su obra. Y cuando hablamos del fruto, estamos hablando de nuestro carácter, de cómo es formado nuestro carácter. Entonces, yo lo que quiero hacer es como generar un enlace entre estos conceptos. Y para eso, quizás nos podríamos hacer preguntas, porque si bien venimos a adorar a Dios, buscamos a Dios, podríamos hacernos la pregunta: ¿a qué apunta el Espíritu Santo en nuestra vida? Si el Espíritu Santo está en nosotros y está en medio de nosotros, una pregunta fundamental es, bueno, ¿a qué apunta el Espíritu Santo? ¿O qué quiere el Espíritu Santo? ¿Qué aspiraciones tiene el Espíritu Santo con nosotros? Si Él está en nosotros y está en medio nuestro, ¿cuáles son sus aspiraciones?
O haciéndonos una pregunta más personal, ¿anhelamos alcanzar estas metas? ¿Estamos dispuestos a avanzar? O quizás entender cuáles son estas metas. Yo he estado compartiendo hace un tiempo atrás, y creo que muchas veces he compartido este pasaje, donde dice que la meta del Espíritu Santo es que seamos transformados a la imagen de Jesús. Esa es la meta del Espíritu Santo. El que seamos transformados a la imagen de Jesús. Un pasaje que yo creo que se lo saben de memoria ya, 2 Corintios 3:18, dice que a nosotros, a quienes hemos creído, se nos ha sido quitado el velo. Por lo tanto, podemos mirar y reflejar la gloria de Dios. Y dice, y el Espíritu que es Dios nos va transformando a su gloriosa imagen. La labor del Espíritu Santo es transformarnos. ¿Ya? La transformación no depende de ti, depende de tu disposición a estar expuesto a la presencia de Dios. Y en ese proceso, como dice ahí 2 Corintios 3:18, en ese proceso de tanto mirar, empiezas a reflejar. Y el Espíritu que es Dios, dice, te va transformando a su gloriosa imagen. ¿Ya? Entonces, hoy día quiero hablar un poco de esto. En la vida cristiana, a menudo, yo creo que confundimos, y es un riesgo que podemos cometer, sobre todo en una iglesia que está en crecimiento y que necesitamos hacer muchas cosas. ¿Ya? Ustedes saben que en la iglesia hay que hacer muchas cosas. ¿Ya? Estamos en crecimiento y hay que desarrollar muchas cosas. Pero no podemos caer en el error de confundir actividad con madurez. Repito, no podemos caer en el error de confundir actividad con madurez, el hacer cosas con madurez. No podemos caer en ese error, y de eso quiero hablar. Pensamos muchas veces que tener un talento asombroso es sinónimo de santidad. Y déjame decirte que no es así. No es así. Entonces, sin embargo, la Biblia nos muestra como un diseño tripartito, donde el don de Dios nos habita, donde nos capacita con dones, y en este ejercitar se va formando nuestro carácter, que tiene que estar relacionado con el fruto del Espíritu. ¿Me están siguiendo, verdad? Entonces, de eso quiero compartir hoy día. Y anoté algunas cosas aquí, no sé si me pueden ayudar ahí. No está, no. ¿Vamos a cantar? No vamos a cantar. Ya, es que tengo aquí, anoté varias cosas, porque no quiero que se me vayan las ideas. Y entonces hay un diseño tripartito, ¿ya? El don de Dios, recibimos este don de Dios, el Espíritu Santo que habita en nosotros, ¿cierto? Los dones nos facultan o nos dan la capacidad, las herramientas para llevar a cabo esta misión, y el fruto del Espíritu es lo que nos define. Porque el fruto tiene que ver con el carácter, no tiene que ver con lo que hacemos, tiene que ver con lo que somos. El fruto nos define. Entonces, hay una relación entre estas tres partes. ¿Ya? El don que nos habita, los dones que nos facultan y el fruto que nos definen. Y yo quiero compartir un poco referente a estas tres cosas. En Juan 14:15 está hablando Jesús y dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y les dará otro abogado defensor, otro consolador, dicen otras versiones. Dice, ¿quién estará con ustedes para siempre? Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después, dice, vivirá en ustedes. Y dice esto porque todavía no había venido el Espíritu Santo, no había ocurrido Pentecostés, ¿ya? Pero nosotros vivimos esta realidad después de Pentecostés. El Espíritu Santo está entre nosotros y está en nosotros, ¿ya? Entonces,
Antes de las manifestaciones o el carácter está la persona. Repito, antes que las manifestaciones o el carácter está la persona. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo es referido como un don, como un regalo. Y esto es súper importante. Es un regalo. Yo no tengo que hacer méritos para recibirlo. Es un don, es una dádiva, es un regalo. Y como es un regalo, no es un premio por haber hecho algo. Es un regalo. No tengo que hacer mérito. No es un regalo por haber alcanzado cierto nivel de madurez espiritual. Es un don. Es un regalo. Nadie lo ha ganado ni nadie lo puede ganar jamás. Solamente lo podemos recibir. Es como un regalo que Dios nos da. Ahora, Jesús recalca estas promesas. Jesús hizo muchas promesas, pero hay esta promesa, yo creo que es la que más recalca él. Y hay muchos pasajes, yo anoté algunos aquí. ¿Puedes ayudarnos? Porque no, esto no está funcionando. Ay. ¿Qué? ¿Quiere que cante el Jairo quiere que cante, pero no voy a cantar, Jairo, ¿ah? Dice, está hablando aquí, ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre. Habla de una promesa del Padre. Aquí le estaba hablando a sus discípulos cuando ya se está despidiendo. Él dice, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Hechos 1:4 dice, una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo, el don o la promesa que les prometió, tal como les dije antes. Si ustedes se dan cuenta, Jesús resalta esta promesa por sobre todas. Por sobre todas. La promesa del Padre. Hay otro pasaje, aquí está un poco, pero lo quiero que lo podamos leer. Aquí está hablando Pedro después que hace un discurso. Después que pasó todo lo que ocurrió en Pentecostés, Pablo dice en la escritura ahí que se levantó con los 11 y le dijeron, esto que están viendo aquí es lo que estaba prometido. Lo que prometió Joel, esta profecía, que el Espíritu Santo se iba a derramar sobre toda carne. Y dice, después de esto, cada uno de ustedes debe arrepentirse, porque después reaccionó la gente y dijo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? Y Pedro dice, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Nuevamente, es un regalo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Fíjense lo interesante aquí, que Pedro no promete una habilidad, no promete una energía, promete una persona. Eso está prometiendo. Dice, esta es la promesa, este es el regalo, es una persona. La persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando logramos entender esto, todo cambia. Nuestra dimensión y nuestra vida, nuestro concepto de la vida cambia. Porque se sustenta en una persona que llena nuestra vida y que habita en nosotros. Una promesa, un regalo de Dios que ha sido enviado y derramado sobre nosotros. Sin el don o sin la presencia, ayúdame ahí porque esto no está funcionando, por favor. Que anoté algunas cosas que quiero que vayan quedando como ideas en nuestra mente. Dice, sin el don o la presencia de este regalo, los dones son solo talentos humanos. Y el fruto es solo un esfuerzo moralista. Muchas veces, y quizás un ejemplo más visible aquí, en la iglesia tenemos muchos músicos con muchas habilidades. Pero si no está el Espíritu Santo gestando, formando, impulsando
son solamente habilidades humanas. Solamente habilidades humanas. Y el fruto del Espíritu se transforma solo en un esfuerzo moralista. Por mi fuerza tratar de ser bueno, por mi fuerza tratar de amar. Vivir de esa manera no nos diferencia de ninguna ONG que tenga buenos propósitos con las personas. Pero cuando es un fruto del Espíritu, esto alcanza una dimensión totalmente distinta. Y eso es lo que debemos entender. ¿Saben? Queremos crecer como iglesia, queremos influenciar como iglesia. En los grupos de conexión vamos a estar hablando de los frutos del Espíritu. ¿Saben por qué esto es importante? Porque tiene que ver con nuestro carácter. Si nos parecemos a Cristo, vamos a hacer las cosas de Jesús. Muchas veces queremos hacer las cosas que Jesús hacía, pero en nuestras fuerzas. Y se transforma en esto, en un esfuerzo moralista por hacer cosas buenas. Pero necesitamos el don, necesitamos la presencia, necesitamos el poder de Dios para poder ser influencia de Dios. Yo siempre digo, podemos hacer muchas cosas buenas en nuestra fuerza, pero llegamos hasta ahí. Hay algo, yo siempre digo, hay algo que se transforma. Nuestras habilidades, cuando somos llenos del Espíritu Santo, se transforman en armas, en influencia. En el libro de Isaías, y que también aparece esta profecía en Miqueas, capítulo 4, Isaías 2, habla de los últimos tiempos. Y dice, está hablando y dice, acontecerá algo así, dice que en los últimos tiempos ya no va a haber guerra. Y dice, sus armas las van a transformar en herramientas, en rejas de araos, y dice, en herramientas. Está hablando de un tiempo futuro donde no habrá guerra y todas las armas van a ser transformadas en herramientas. Pero también esta profecía está inversa en Joel capítulo 3 por ahí, y dice, despiértense los valientes, proclamen guerra, hay una batalla, y dice lo contrario, transformen sus herramientas en armas. Y yo creo que este tiempo, nuestras herramientas, y poniendo como ejemplo los músicos, cuando somos llenos del Espíritu Santo, la adoración y la música se transforma en un arma de guerra. Cuando somos llenos del Espíritu Santo y ponemos nuestras habilidades naturales en las manos de Dios, se transforman en armas espirituales. Y cuando adoramos, estamos haciendo una declaración de guerra en el ámbito espiritual. Entonces, esto toma mucho valor. El don no se gana, se recibe por gracia en el momento en que aceptamos al Señor. Es el sello de nuestra propiedad divina. Eso dice que hemos sido sellados. Romanos 8:16 dice que el Espíritu, con mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Es una relación de espíritu a espíritu. No hay otra forma. No hay otra forma. Entonces, está claro, esta es la introducción nomás. Está claro que el don es un regalo. No lo puedo ganar, ni siquiera lo merezco. Es un regalo de Dios. Pero que nos otorga muchas cosas. Nos otorga su presencia. Es Dios viviendo en nosotros. No lo puedo lograr por mis méritos. Es un regalo de Dios. Eso es lo que tiene que ver con el don. Cuando hablamos del don del Espíritu, es este regalo. Inmerecido, pero está ahí. ¿Me están siguiendo hasta ahí, cierto? O si no, repito de nuevo, no tengo problema. Cuando hablamos del don, hablamos de regalo. Y cuando hablamos de dones, hablamos de habilidades, hablamos de capacidades. Cuando, la palabra griega que se traduce dones es carisma. ¿Ya? Tiene que ver con este carisma, estos dones que Dios nos da. Ahora, los dones
Son un regalo o capacidades que nos da el Espíritu Santo. Miren qué interesante. Dios nos regala al Espíritu y el Espíritu nos regala habilidades, dones, este carisma, ¿ya? Con un propósito, la edificación de la iglesia y nuestra edificación propia. Son regalos del Espíritu Santo y esto nos regala manifestaciones del poder de Dios a través de estas habilidades. Por eso nosotros oramos por sanidad. Por eso oramos por la gente. Porque creemos que este regalo del Espíritu Santo está disponible y opera a través de nosotros. No son permanentes, podríamos decir, en su manifestación, sino que el Espíritu Santo obra cuando Él quiere. Por eso es que a veces oramos y puede pasar algo, y a veces oramos de la misma manera y no pasa nada. Porque son de soberana, es una actividad soberana de Dios. Lo hace Él cuando quiere y como quiere. También los dones no son señal de madurez espiritual, porque también son regalos. No son una señal de madurez espiritual. Y yo creo que muchas veces en la iglesia en general cometemos este error. Exaltamos mucho los dones y los dones en realidad son regalos. Y si exaltamos habilidades naturales, pasan a ser solamente talento natural, si no están llenos del Espíritu Santo. ¿Ya? Yo creo que esto es algo que nos incumbe a todos, a todos. Quizás hoy día yo puedo estar compartiendo cosas que sé, y me da mucho temor cuando comparto si no estoy convencido de que el Espíritu Santo quiere que hable lo que tengo que hablar. Porque si no estoy hablando conocimiento humano nomás. ¿Ya? Y eso corre para todo. Podemos ser muy buenos músicos, pero puede ser solo talento humano. Pero si le ponemos si le ponemos al Espíritu entre medio, se transforma en algo poderoso. Esa es la diferencia, a eso quiero llegar. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, toma sentido todo lo que hacemos. Entendemos por qué hacemos lo que hacemos. Franco compartía la semana pasada acerca de esto de vivir en comunidad, que es incómodo, ¿cierto? Van a haber roces, pero es parte de nuestra vida. Por eso abrimos más grupos, porque vemos la necesidad de estrechar lazos, de compartir la vida. Voy a hablar de eso un poquito más adelante. Los dones no son señal de madurez espiritual, sino actos soberanos del Espíritu Santo. Los dones podríamos decir que son la propaganda de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Lucas 5:15 dice, sin embargo, si ustedes se acuerdan, Jesús siempre que sanaba a alguien decía, por favor, no le cuentes a nadie. ¿Ah? Era lo que menos hacían. Dice, sin embargo, dice aquí Lucas 5:15, a pesar de las instrucciones de Jesús, la noticia de su poder corrió aún más y grandes multitudes llegaban para escucharlo predicar y ser sanados de sus enfermedades. El ejercicio de los dones son la propaganda de Dios. Y nosotros aquí practicamos esto, del orar unos por otros, porque creemos que es el propósito de Dios. Bueno, el propósito de los dones, aquí vamos a leer varios pasajes. El propósito de los dones es para la edificación del discípulo y para la edificación de la iglesia. Si ustedes se dan cuenta, el regalo de Dios, el don del Espíritu Santo nos capacita, nos llena de su presencia, de su poder. Ahora, los regalos del Espíritu Santo tienen un propósito. Tienen un propósito. Y aquí está definida, si me puedes ayudar. Estamos chica la letra, pero se los quiero leer. Hay algunos pasajes ahí, 1 Corintios 12:7. En realidad, este capítulo completo de 1 Corintios, como les dije, estoy preparando un tema. Y este capítulo en realidad es maravilloso, porque habla de los dones del Espíritu Santo. Ya dice en 1 Corintios 12:7, dice, a cada uno de nosotros
de nosotros, dice, se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Otra versión dice, según la multiforme gracia de Dios, Él repartió dones. 1 Corintios 14:12, lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos de tener las capacidades o dones, dice otra escritura, especiales que da el Espíritu, procuren las que fortalecerán a toda la iglesia. Si ustedes se fijan aquí, los dones tienen un propósito. La edificación de la iglesia, eso está hablando. 1 Pedro 4:10, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Entonces, cuando hablamos de dones, estamos hablando de integridad, estamos hablando de vivir una vida. La forma de ejercer los dones que Dios nos ha dado es compartiéndolos, es viviendo en comunidad. Entonces, tiene sentido cuando vemos esto y cuando hablamos de los grupos. Yo hice un cuadrito que me lo sé, si puede. Por ejemplo, los dones de revelación. ¿Cuál es el propósito? Traer luz y verdad. Este pasaje habla de muchos de estos dones, ¿ya? ¿Y cuál es? Por ejemplo, hay sabiduría, conocimiento, discernimiento. A eso se refiere, ¿ya? Los dones de poder demuestran la soberanía de Dios. Y aquí hablamos de fe, de sanidad, de milagro. Por eso oramos. Pero son dones. Es el actuar de Dios a través de nosotros. Es un regalo. No indican madurez espiritual. Es un regalo. ¿Y cómo operan? Cuando tú estás conectado con Dios y estás dispuesto a ser usado por Él. Ese es el único requisito. No hay nada más. O dones de servicio que son, como veíamos ahí, para el servicio de la iglesia, y los dones de servicio para sostener el cuerpo, para la administración, en el repartir, en el servicio, en la enseñanza, en el liderazgo. Entonces, es Dios quien nos capacita. El Espíritu Santo nos da estos dones. Como les digo, la distribución de estos dones es soberana. O sea, en la Reina Valera dice, Él da como Él quiere. Así de sencillo. Pero nos da a todo, dice, según la multiforme gracia nos da a todo, pero Él da como Él quiere. Es una acción soberana de Dios, una distribución soberana. No son medallas de honor, sino herramientas de trabajo. Ojo, los dones y las habilidades que Dios nos ha dado no son para ganar honores, para colgarnos medallas, son herramientas para trabajar en el reino de Dios. Esos son los dones, ese es el propósito. Y aquí hay un peligro del orgullo, porque podemos tener muchos dones, o como dice la Escritura, podemos tener el don de profecía, de sanar, pero si hay orgullo, nos demuestran que los dones por sí no nos garantizan nada. Si no, lea Mateo 7, 22, 23, dice, Señor, en tu nombre profetizamos, ejerciendo un don. En tu nombre echamos fuera demonios, ejerciendo un don. En tu nombre sanamos enfermos, ejerciendo un don. ¿Y qué les dice el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Entonces, somos responsables de ejercitar los dones, pero los dones, como no dependen de nosotros, no nos garantizan nada. Somos responsables de ser canales de bendición a través de los dones. El don habla del poder de Dios, no de la aprobación del hombre. Repito, el don habla o demuestra el poder de Dios y no la capacidad ni la aprobación de los hombres. Muchas veces exaltamos los dones cuando en realidad debiéramos esforzarnos y exaltar el fruto del Espíritu. Porque eso demuestra que nuestro carácter está siendo formado a la imagen de Jesús. He querido compartir esto, como les digo, ahora yo creo que viene lo mejor, porque aquí toma sentido el hecho que estemos abriendo más grupos de conexión. Tiene sentido hacer lo que estamos haciendo. Y logramos entender que vale la pena esforzarnos para que el reino avance. Y tenemos estas herramientas.
Hay gente que ha tomado el desafío de liderar y de dirigir un grupo de conexión. Hay otros que están tomando la enseñanza y, en fin, los niños, ¿saben? Déjenme decirse, los niños, hay un grupo de maestros, ¿cuántos son? Como 10. 10 maestros que se están capacitando para hacerle clases a nuestros niños y a nuestros adolescentes, preadolescentes. Porque queremos tomar en serio esto. Y queremos desarrollar los dones que ha repartido. Dios ha repartido dones. Y aquí tú tienes un lugar. Tú tienes un lugar. Bien, entonces hablamos del don, que es el regalo de Dios. Hablamos de los dones, que son regalos del Espíritu Santo. Y viene la parte, yo creo, trascendental en todo esto. Como les dije en un comienzo, es como si funcionaran estas tres cosas de la mano. ¿Ya? Y viene el fruto, que en el fondo el fruto es la evidencia de la transformación. El fruto del Espíritu es una evidencia de que estamos siendo transformados. Mientras los dones son lo que hacemos, el fruto es lo que somos. Los dones son las capacidades que ejecutamos, el fruto es lo que Dios está haciendo en nosotros, en nuestro carácter. Esa es la diferencia fundamental. La meta central del Espíritu Santo en nuestra vida es que te parezcas cada día más a Jesús. O como dice Gálatas 5, 22, 23, dice el fruto del Espíritu y nombra características ahí. Y lo que está describiendo, si uno ve esto, es el carácter de Jesús. Amor, gozo, paz y todo. Es como estar describiendo a Jesús. El propósito del Espíritu Santo es que nos parezcamos a Jesús. Es para cambiar nuestro carácter a la imagen de Jesús. La meta de nuestra vida debe ser semejantes a Jesús en su carácter. Y eso es el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23 menciona, y esto es clave, el fruto como algo singular. Y es como un racimo que tiene como 9 uvas. Y que está afianzado a la vid, como dice Juan en el capítulo 15. ¿Ya? Dice que no podemos estar separados, ¿cierto? Si nos separamos de la vid, los pámpanos se mueren. Bueno, el fruto, si miramos un racimo, lo que describe ahí es un racimo con 9 frutos, ¿ya? Y... no, la cuenta no, ya, sí, aprovechen. Mire, aceptamos la transferencia y sigo predicando. ¿Ya? Si hay más de 10 transferencias, sigo predicando. A ver. Aquí está. Hablando del fruto del Espíritu, como lo describe Gálatas 5, 22 y 23. Si ustedes se fijan, yo sé que conocemos estas facetas, ¿cierto? Estas 9: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si nosotros las vemos, 3 están relacionadas con Dios, 3 están relacionadas con el prójimo y 3 tienen relación conmigo o contigo, con la persona. Hacia Dios, amor, gozo, paz. Hacia los demás, paciencia, benignidad, bondad. Y hacia uno mismo, fe o fidelidad, mansedumbre y templanza. Esto es el desarrollo de un carácter, del carácter de Cristo en nuestras vidas. La siguiente, por favor, creo que la anoté ahí. La diferencia vital es esta. Los dones pueden ser falsificados. Los dones pueden ser falsificados o imitados por el talento natural. ¿Se acuerdan lo que dije en un comienzo? Los dones pueden ser imitados por un talento natural, pero el fruto es imposible de producir sin una muerte diaria al yo. Porque el fruto está relacionado con nuestro carácter, con nuestra formación a ese nivel. Ahora, para que una iglesia y los creyentes seamos saludables, debe haber una armonía entre estas cosas.
hemos recibido el don del Espíritu, pero tiene que haber una armonía entre dones y frutos. La próxima, creo que la hice, es que quise anotar porque no es esa. No la anoté entonces. Pero hay una diferencia o hay una relación. Sin dones, sin fruto, es un caos. Dones sin carácter es un caos. Por otro lado, fruto sin dones es ineficiencia. Porque podemos tener todos estos dones, este fruto, amor, pero si no lo vivimos en comunidad, son ineficaces. Si no somos capaces de transmitir estos dones, el amor, el gozo, la paz, eso se representa viviendo en comunidad. Ahí está. Dones sin fruto, caos. El fruto sin dones es ineficiencia. Porque podemos tener mucho amor, podemos tener mucha compasión, pero si no lo practicamos, si no lo compartimos, no es efectivo. Un creyente puede ser muy amable, muy piadoso, pero si no ejerce sus dones, el cuerpo de Cristo no crece, no se beneficia de nada. O por otro lado, en el caso, por ejemplo, es importante verlo en el caso de la iglesia de Corinto, donde habla, y saqué casi todos estos mensajes, era una iglesia donde estaban todos los dones, pero estaban más perdidos que la mierda. Tenían todos los dones, pero había un desorden inmenso en esa iglesia. Estaban divididos, eran orgullosos, eran carnales, pero estaban todos los dones. No fallaban en el ejercicio de los dones, fallaban en el carácter. En el carácter. Ahora, hay algo interesante aquí, que lo único que puede unir o complementar o amalgamar el fruto y los dones es el amor. No hay otra forma. Y eso lo describe, ahora pongamos el otro, por favor. En el mismo libro de Corintios, ¿cierto? Capítulo 13, Pablo dice aquí, si pudiera hablar todos los idiomas, o en otra versión dice, si yo hablara lenguas humanas y angelicales, es un don. Dice, y si hablara todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Está diciendo esto. Si yo ejerzo dones, pero no hay amor, que es fruto, no tiene sentido. Es como a los chilenos, es como tarro con piedra o galanto con nueces, puro ruido, ¿no? Eso está diciendo ahí. Eso está diciendo ahí. Y sigue, si tuviera el don de la profecía y entendiera, don de ciencia, todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento y tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo, dice, no sería nada. El amor es lo que complementa el desarrollo de los dones y el carácter, el fruto. Fruto sin dones no sirve, es ineficaz. Y dones sin fruto es un caos, es un desorden. Y Dios nos está llamando a esto, a amalgamar esto. Déjenme decirle, y lo compartí hace un par de domingos atrás, la iglesia va a crecer, pero va a crecer en la medida que tú crezcas. Y crecer duele. Crecer es incómodo. Pero hemos sido llamados a eso. Dios te ha dado el don de su Espíritu para que nunca estés solo. Te ha dado dones para que seas útil en el reino de Dios. Y busca en ti fruto para que el mundo vea a Jesús a través de ti. Nos ha dado el Espíritu, no sé si está... No, es un modelo de oración que después lo quiero tocar. Pero Dios nos ha dado el don de su Espíritu para que no estemos solos. Dice que Él nos va a guiar a toda verdad. Eso dijo Jesús del Espíritu. Nos da dones para que seamos útiles en su reino. Repartió dones según su multiforme gracia
para la edificación de la iglesia, para la edificación del reino. Y busca en nosotros el fruto para que cuando el mundo nos vea, vea reflejado a Jesucristo en nosotros. Eso es crecer. Eso es crecer. A eso hemos sido llamados en este tiempo. Los dones, ¿cómo explicar? Los dones son como lámparas. Y el fruto es como el aceite de la lámpara. Si no hay fruto, el don humea nomás. No tiene consistencia, no alumbra. No alumbra. Sin aceite la lámpara no cumple su propósito de dar luz. Yo creo que aquí, y yo te quiero desafiar en este tiempo a ponerte en el lugar que Dios te ha llamado en forma responsable. Y cuando hablo de lugar no estoy hablando de esta iglesia, ¿ya? Pero si Dios te ha estado llamando, si Dios te ha estado amonestando, tienes que centrar tu vida en la persona del Espíritu Santo. Debemos empezar a reconocer que el Espíritu Santo está en nosotros, está aquí, habita en nosotros. Debemos reconocer que el Espíritu Santo es el don, el regalo perfecto de Dios para nuestra vida. Y esto significa, de alguna manera, poner a los pies de Jesús nuestros afanes, poner a sus pies estos ruidos mentales que nos desenfocan de lo que Dios quiere hacer o de que lo que el Espíritu Santo nos está hablando en lo más íntimo. Y yo creo que en forma práctica a lo mejor Dios te ha mostrado cosas que tienes que dejar, ¿ya? Y tenemos que poner todas nuestras cargas a sus pies, debemos rendir todo. Muchas veces anhelamos paz, y yo creo que nuestra oración muchas veces se basa en eso, en pedir cosas, pero no renunciamos a nada, ¿o no? Bueno, yo creo que un paso importante es una rendición total. Yo siempre digo, de repente nuestras rendiciones son como estas películas del oeste, ¿cierto? Donde se rinden, pero tienen una pistola por aquí, tienen otra acá, se rinden aquí, pero están armados por todos lados. Ya, muchas veces nuestra rendición es así. Levantamos las manos, me rindo, pero estamos cargados por todos lados. ¿Ya? Necesitamos rendirnos totalmente. Debemos pedir el fruto del Espíritu Santo. No depende de nuestro esfuerzo, sí de nuestra disposición a estar buscando a Dios. ¿Ya? No depende de tu esfuerzo, depende de tu disposición, que es distinto, de estar buscando a Dios siempre. Debemos pedir los dones, pero con esta perspectiva de que son para el servicio de los demás. ¿Ya? Esa es la perspectiva correcta de pedir los dones. Los dones nos capacitan y yo creo que siempre pasa esto, con Mirai, me acuerdo en los comienzos, nosotros siempre hemos hablado de estos dones y se nos ha acercado mucha gente, pero yo no tengo ninguno. La tarea que tienes es descubrir cuál es el don que Dios ha depositado en ti. Porque Dios dice que depositó en todos, según su multiforme gracia. Esa es tarea tuya, descubrir el don que Dios ha depositado en ti. Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti, porque los dones se desarrollan, se ejercitan los dones. Son habilidades, regalo de Dios, pero se ejercitan. ¿Ya? Hay muchos ejemplos. Tenemos el ejemplo de Samuel en la Biblia. Ustedes se recuerdan, Samuel estaba en el templo siendo niño, Elí siendo sacerdote, y dice que Samuel escuchaba una voz que decía, Samuel, Samuel, y se levantaba ahí donde el sacerdote, ¿me llamaste? No, el sacerdote no callaba nada, pues, imagínense. Y fue como 3 veces. Y de repente al sacerdote Elí le dijo, ¿no será Dios el que te está hablando? Y si uno mira, quizás era Samuel, tenía esta capacidad de escuchar a Dios,
pero fue educado, y cuando vemos a Samuel ya adulto, él ungió a David como rey, él escuchaba la voz de Dios y sabía, porque lo ejercitó. De primera no sabía, pero después sabía distinguir cuando le hablaba a Dios. Y cuando le hablaba a Dios no tenía temor de confrontar o de decir algo. Los dones se ejercitan. 2 tareas. Descubre cuál es tu don. Porque tienes un don. Dios te ha regalado, descúbrelo y empieza a desarrollarlo. Porque te vas a beneficiar tú y nos vamos a beneficiar todos. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Así que no están muy de acuerdo conmigo, pero no importa. Yo puse al final y que al final yo creo que nuestra oración, y veía esto como un esquema de oración, y lo veía mucho, si tú puedes, no te voy a decir, pero tú lo puedes ver. Este es como un modelo de oración y que se asemeja mucho al Padre Nuestro. ¿Ya? Tiene como la misma estructura. Y yo creo que nuestra oración debiera ser así. Siempre, Señor, te doy gracias por estar conmigo. ¿Ya? Un modelo de oración. Yo sé que muchas veces cuando hablamos de oración, lo primero que es, Señor, me falta esto, porque esto, me falta esto otro, ¿o no? Pareciera que muchas veces nuestro sinónimo de oración es eso. Voy a orar es porque voy a ir a pedir. ¿Ah? Pero no, la oración es esto. Dar gracias por este regalo inmerecido de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Señor, te damos gracias por eso. Y que siga trabajando en nosotros hasta hacernos parecido cada día más a Jesús. Gracias por eso, Señor. Ahora, Señor, cámbiame a mí, transfórmame. De tanto buscarte, de tanto estar contigo, transfórmame para reflejarte a ti, Señor. Y cuando yo viva de esa manera, úsame con otros. Que mis dones sean de bendición. Que mis dones te exalten a ti. Esa es la vida de iglesia, eso es lo que queremos. Como Franco decía, queremos una iglesia sana. Y en esto vamos a ser cautelosos, vamos a estar alerta en esto. ¿Queremos que los dones se desarrollen? Sí. ¿Queremos hacer muchas cosas? Sí. Pero la prioridad es que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Y eso no depende del pastor, no depende de la adoración, depende de cuánto tiempo te estás exponiendo a la presencia de Dios. Depende de cuánto tiempo estás con Jesús, porque al final de cuentas el Espíritu Santo hace la obra de transformación ahí. Por tus propias cuentas nunca vas a poder ser transformado. Van a ser buenas intenciones, van a estar en el ámbito natural, moral, pero no son frutos. El fruto es una respuesta de tanto tiempo estar buscando a Dios que se empieza a reflejar. Jesús reflejaba al Padre, ¿se acuerdan? Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. O cuando Felipe le preguntó, muéstranos al Padre, ¿nos basta? Tanto tiempo estoy con ustedes. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo creo que tiene que llegar un momento, y aquí no es ser arrogante, en que la gente puede decir, yo veo algo de Jesús en ti. Hebreos 1:3 dice que Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Jesús reflejaba al Padre y nosotros debemos reflejar a Jesús. Amén. Amén. Oramos al Señor. Si quieres te pones de pie, pero te quiero pedir que solamente que hagas una reflexión ahí en tu corazón. ¿Cuántas cosas las has hecho en tus fuerzas? ¿Cuántas cosas estás viviendo en el Señor
centrado en tus fuerzas, en lo que tú crees, en tus capacidades. ¿Cuántas veces has pensado que las estás haciendo de oro delante del Señor porque estás usando todas tus habilidades? No vaya a hacer cosa que el Señor te diga, no te conozco. ¿Ah? Somos responsables de ejercitar los dones, sí, pero los dones, repito, no nos dan una garantía de nada si el fruto del Espíritu Santo nos está reflejando en nuestra vida. Lo que hacemos es reflejo de lo que somos. El sustento de los dones está en el fruto. El sustento de lo que hacemos está en lo que somos. Y el Espíritu Santo, la labor del Espíritu Santo es transformarnos a que nos parezcamos cada día más a Jesús. Mira, ahí en el lugar donde estás, no te voy a llamar acá adelante, pero quiero que reflexiones un poco. ¿Cuántas cosas las has hecho pensando en tus habilidades o en tus capacidades? Si eres honesto, te vas a dar cuenta que muchas de las cosas, a lo mejor en las cuales has gastado energía y esfuerzo, centrado en tus capacidades, no han resultado. ¿Qué te motiva a venir cada domingo a este lugar? ¿Que el pastor es simpático? No, ¿cierto? ¿O que la adoración te enciende las emociones? ¿Cuál es tu motivación para venir? Nosotros hablamos siempre esto porque queremos que el Espíritu Santo empiece a transformarnos. Y a lo mejor, mientras yo compartía, vinieron algunas cosas a tu mente, cosas que tienes que dejar, cosas que tienes que cambiar de perspectiva. A lo mejor no son grandes cosas, son pequeñas cosas, pequeños cambios que tienes que hacer en tu vida. Pero es tiempo que lo hagas, porque necesitamos avanzar. Necesitas avanzar. Señor, yo te doy gracias.
una vez más, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, querido hermano. Solamente resumir todo en una frase. Dios no te llamó solamente a creer, Él te llamó a pertenecer, a ser parte de un cuerpo. No solo a creer, sino también a pertenecer. Y aquí están las puertas abiertas. Aquí todos jugamos, tenemos ese dicho. ¿Ya? Así que Dios les bendiga. Ahora viene lo mejor. Sí. No, yo hice tiempo porque están friendo las sopaipillas, ¿se acuerdan? Entonces ahora me dijeron por eso. ¿Sí? ¿Alguien va a hablar? ¿No? Cómprenos sopaipilla, por favor. Y desde el abril, para la escuela bíblica, también como grupo de jóvenes vamos a estar vendiendo desayunitos. Así que si no vienen desayunados, nos ayudarían también comprando un desayunito rico y barato. Eso. Sí. En la escuela bíblica se van a desayunar. Y vengan a la escuela bíblica. Una última cosa. A personas que tengan dolor de espalda y cuello, por favor, hagan